amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a Frecuencia de Luz, donde vamos a seguir conociendo profesionales, entrevistando gente que nos aporta mucho, que nos aporta conocimiento, sabiduría y sobre todo nos aporta su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Hoy vamos a hablar con Kenaye, hablaremos del mundo onírico, viajaremos hasta los reinos de Morfeo para conocer un poquito más en detalle qué sucede, qué pasa, qué hay en esas capas del sueño, un tema muy profundo e interesante. Pues Kenaye, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Piensa que es una de las veces de que siempre he querido expresar o compartir un poco de lo poco o mucho que sé. De lo mucho, diría yo. Bueno, uno nunca sabe cuánto sabe hasta que descubre todo. Y el todo es infinito, así que... Sí, exacto. Bueno, como dices tú, cada uno tiene conocer poquito a poco, nos vamos formando todos, sí, aprendiendo. Y bueno, cuando aprendes, pues lo bonito es compartirlo, como vas a hacer hoy tú con nosotros. Antes de adentrarnos ya en lo onírico, cuéntanos un poquito quién es Kenaye, ¿qué haces? Kenaye, vale. Primero, ¿de dónde nace? Porque no es mi nombre físico en este plano, en esta tierra. Pero Kenaye nace desde la curiosidad del que no me sentía yo cuando tenía 14 años y desde un hambre por conocer la espiritualidad, conocer sobre otras religiones, sobre estos. En ese entonces caí sobre una religión en la que me sentí muy cómodo, en donde básicamente aprendí a meditar, aprendí a respetar mi cuerpo, respetar justamente todo lo que es mi esencia, mi alma, y ahí fue cuando en uno de mis tantos sueños, tantos viajes, que yo les llamo viajes, me encuentro con mi guía y me dice, no, es que tu nombre es este. Entonces ahí empieza todo, desde ese día que fue cuando tenía 14 años. Te estoy hablando de hace más de 20 años, que yo ya me dice, mira, ¿sabes qué? Este es mi nombre. Pues sí, bueno, tienes el nombre físico, ¿no? De Sí. Este plano, y luego que es tu nombre espiritual con el que trabajas y con el que te sientes, o por supuesto, muy identificado. Sí, no, lo quiero, lo aprecio, lo es mío. Además me identifica porque justamente cuando me presenté hasta esta persona, me dijo, ¿quién te dio este nombre? Y digo, no, fue una persona con la que he soñado siempre. Y es verdad, siempre le había visto, tengo conciencia de niño, que le veía, que hablaba con él, pero no sabía quién era. Porque en ese entonces era como que curiosidad. Empezaba a curiosidad, pero siempre me sentí diferente, siempre me sentí que hay algo que no iba conmigo, yo no encajaba en ninguna parte. Uh-huh. Pero hasta que descubrí esto ya encontré mi sitio. Y demás, ¿qué hago? Pues me dedico sobre todo a limpiezas. Me gusta lo que es limpiezas espirituales. También es verdad que trabajo Reiki, registros akáshicos, cartas, pero es más bien un cúmulo de cosas que se han ido a través de que he ido recordando mis vidas, he ido teniendo contacto con mis maestros y aprendiendo, porque tanto en este plano como en el plano onírico se aprende mucho. Eso es algo que luego hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De todo lo que aprendes, todo lo que se puede hacer en el plano onírico, porque mucha gente piensa que soñar, bueno, pues sueñas con tu padre, sueñas el típico sueño de que te caes por un barranco, esos sueños repetitivos, ¿no? Que a veces nos vienen, pero el mundo onírico es mucho más amplio que solo eso. Sí, estamos hablando, en el mundo onírico tenemos mucho... Primero empezamos por la parte física, por este plano. Empecemos por ahí. ¿Vale? Para la ciencia, el sueño es solamente una parte que como el cerebro recupera energía, pero como es un órgano que nunca para, recrea. Entonces de ahí ya nacería lo que es uno de los tipos de sueños, que es básicamente el de encontrar respuesta, o el que queda el fragmento de una serie que viste, de una discusión que tuviste, o de algo que quedó pendiente y se interpreta en el sueño. Esto es algo que nos suele pasar a todos. Aquí no entra el plano espiritual, sino que es solamente el mental. ¿Cómo lo reconocemos? Porque básicamente nos dan la resolución. Ejemplo, no encuentro mis llaves. La busqué por todas partes y voy y me duermo y en el sueño voy en que la encuentro en un sitio. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabemos dónde está, pero no lo recordamos. Ya dimos la vuelta a toda la casa,
pero en el sueño lo recordó el cuerpo, el alma, y mira, ¿sabes qué? Aquí están, ve a buscarlas. Sí, ese es o lo que dices tú, de recordar cosas, o que has discutido con alguien, o has tenido alguna cosita, y en tu mente esa noche pues lo recrea o te ayuda un poco a apaivagarlo, por así decirlo. A encontrar la solución. A encontrar la solución. ¿Tú recuerdas, Kevin, tus primeros sueños, cómo eran, cómo lo supiste? ¿Cuándo viste en esos momentos que dijiste, esto no es lo que sueña todo el mundo? Porque me imagino que tú se lo contarías pues a tus padres, a tu madre, a tu hermano, yo he soñado esto, o con los amigos en el colegio, ¿no? Y soñar cosas diferentes, es decir, yo no sueño como sueña esta gente. Sí recuerdo mucho, más que todo porque me acuerdo que en lo que era la escuela, todos los niños eran como que yo soñé que era esto, yo soñé que era un superhéroe. Y yo dentro de mí era como que yo no soñé nada, yo soñé que estaba nadando. Pero estaba nadando y estaba hablando con seres que estaban ahí. Pero ¿eran monstruos? No, eran amigos. Eran amigos. ¿Cómo lo defino amigos? Porque me llevaba bien con ellos, de niño. Y siempre era así, era como que, y no solo en mar, pues pero muchas otras cosas, y es donde yo tenía como que ya ese recuerdo de que no me daba miedo, no tenía, pero luego lo que sí me daba muy fuerte era como que yo soñaba algo y de niño, cuando no sabía cómo expresarse, le decía, mamá, es que he soñado que una persona se va a morir. Pasan unos días, pasó esto. Entonces ahí es cuando ya algo pasa con este niño. Exacto. ¿No? Ese tipo de sueños que podían llamarse premonitorios, ¿no? ¿Tú les llamas así, de esta manera? Sí, hay premonitorios y hay proféticos. Los premonitorios podríamos considerarlos que son como dentro de la premonición personal. Es decir, algo que vaya a pasar en nuestro entorno. Proféticos ya estaríamos hablando de algo más global. De ahí nacen los profetas. Sí, es como a veces cuando gente que dice, he soñado que va a haber un terremoto en X parte del mundo. Bueno, a veces no se especifica solo un terremoto o atentados, ¿no? Gente que ya soñó estas cosas, en cierta manera las profetizó, ¿no? Les vino en sueños y luego pues los expresan. Lo que a veces es difícil acertar es dónde será. Sí, usualmente suelen estar protegidos porque son cosas que deben pasar. No hay forma de cambiarlos. Las profecías son profecías. No suele ser aquello de que, no, mira, he soñado esto, voy a cambiarlo. No tengo registro y he intentado y he buscado y examinado como, ¿se puede cambiar ciertas profecías? No, hasta la vez. No conozco a nadie, me encantaría conocer. Bueno, pues aquí queda el mensaje, ¿no? Si alguien es capaz de cambiar profecías, que nos escriba. Pero de momento, en principio, no se puede. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando hubo los atentados de aquí de la Rambla, yo sí que soñé algo parecido, no sabía qué iba a pasar, soñé un autobús, que tampoco tenía mucho que ver, gente muriendo, cositas así y tal, pero no entendía lo que era el sueño. Luego, un tiempo después, no fue inmediatamente días, pasó los atentados de la Rambla y automáticamente a mí, por ejemplo, me vino la imagen ese de mi sueño, que era en este caso una profecía, ¿no? Pero claro, que tampoco es lo que dices tú, tampoco te dice exactamente o es al pie de la letra, es como algo que ves y tú tienes luego que interpretar o entrar al registro para saber exactamente qué te quieren decir. Sí, bueno, eso si tienes acceso al registro, si tienes acceso a otras formas pero te pongo un ejemplo, el atentado más grande que hubo en Estados Unidos, que creo que sabemos, que podríamos imaginar cuál es. Yo era niño para ese entonces. Me acuerdo que me levanté llorando 2 días antes. Y porque más que todo porque se acercaba mi cumpleaños. Y era que no quería y no quería hacer nada porque dice, mamá, no paro de ver muertos. Y era como que, y yo le decía, no, es que los aviones van a caer. Y era así, de niño decía, no, es que los aviones van a caer. Llega el 11 de septiembre y las noticias fueron eso. Y era como que mi padre decía, este niño no está bien. Pero era por eso, porque vengo de una familia cristiana católica, entonces en donde sí creemos mucho en Dios y se sigue todas las tradiciones católicas, pero esto tampoco estaba contemplado como que esto es normal. Claro, sí, porque lo que dices tú, en la religión católica no, más allá de los sueños proféticos o del éxtasis de Santa Teresa, tampoco hay mucha cosita más.
Entonces, si seguimos avanzando un poquito, ¿no? Habrá gente que cuando cuenta esto, o tú explicas esto, ellos piensan, yo no consigo recordar mis sueños, o yo no tengo consciencia de haber soñado. Todas las personas cuando van a dormir, ¿tienen sueños? ¿Viajan un poquito como tú cuentas? ¿O no? ¿O hay gente que no hace nada? Absolutamente todas sueñan. Que muchas veces, primero, si no recuerdas un sueño es porque estás en constante estrés, o directamente es de las personas que se levanta, de golpe se sube y empieza a hacer todo, pero no toma la conciencia de decir, mira, me relajo un ratito antes de levantarme, empezar a hacer cosas, a organizar mi día. No, estamos en un momento en la vida donde, pues, por ciudad, por X motivo, es levantarnos con la alarma, cogemos el móvil, ahí hay un corte, ahí ya tenemos una desconexión. Por lo cual, en vez de levantarnos, mirar el techo o decir, qué bonito día, mira qué sol, voy a tomar el sol antes de tan siquiera tocar el móvil, no, el móvil. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya sirve de desconector. Y aún así, estamos hablando de que hay ejercicios para recordarlos. Hay ejercicios para empezar a recordarlos, pero también hay que hacer un poquito más, hacerlo diario, ser consistente, y eso cuesta también. Sí. Entonces, un poquito, si quieres, podemos... algo básico, ¿no? Para que la gente empiece a recordar sus sueños. Tú, por ejemplo, has dado varios ejemplos, ¿no? Pues cuando paras, porque todo el mundo se despierta con el móvil, ¿no? Parar el móvil, pero automáticamente no saltar a Instagram o abrir las aplicaciones, sino parar la alarma y un poquito eso. Pues a ver, ¿qué ejercicios aparte de esto nos puedes dar para empezar poquito a poco la gente que nos recuerde sus sueños? Para empezar, lo que sí sería bueno es, y eso ayudaría para todo, es... Si tienes alarma, te levantas la alarma, la paras un ratito y solo mira el techo, respira, empieza a respirar, relaja, deja la mente en blanco, no pienses todo lo que tengas que hacer hoy día. Relajas, respiras, gracias por este día, es importante siempre, y luego, vale, y de repente te llega una imagen. No hay que ponerle presión y es como empezar a leer una película. Y te digo leer porque la estás viendo y la vas jalando del carrete, y poco a poco hasta al final tienes una película, ahí tienes un sueño. Pues bueno, esto es exacto, un primer consejo para empezar a verlo. Y entonces, ahora pasamos un poquito, esto es el final del camino, ¿no? De llegas al sueño, te despiertas, y para irse a dormir, empezamos por el principio, ¿no? Que ya que hemos empezado por el final, ¿cómo recomendarías a la gente si dije, yo quiero empezar a recordar mis sueños cuando se van a la cama? Un poquito, ¿qué consejos básicos para empezar podemos darles? Ok, primero, hay muchos enraizadores de sueño de forma natural, no estoy hablando de nada que no sea esto. Se pueden usar ciertas flores cerca de la cama. La cultura mexicana realmente lo había hecho durante siglos y lo sigue haciendo con la inconsciencia de que se usa para. Es una flor amarilla bellísima, en donde solo ponerla debajo, al lado de la cama, no nunca debajo, empieza como a enraizarte y a sostener un poquito más lo que es la conciencia del sueño. ¿Recuerdas el nombre de la flor? Caléndula. Caléndula. Vale, sí, es una flor bastante conocida a nivel mundial. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sobre todo es importante que sea limpia, y obviamente hay que limpiar el espacio. Nunca se puede hacer nada esotérico o espiritual sin tener limpio tu espacio, tu casa, de forma de energías. Es muy importante. Pues bueno, eso como primer paso, ¿no? De limpieza. Luego hablaremos de limpiar espacios. Vamos a acabar un poquito de meternos en el mundo onírico. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te metes en un sueño? Porque mucha gente, cuando hablamos de sueños lúcidos o poder controlar los sueños, se meten a soñar y no controlan, ¿no? Tienen miedo porque a veces pues suceden cosas o le están pasando cosas en el sueño y no son capaces de controlarlo. Entonces, hay gente que llama sueños lúcidos. Antes hemos visto en otra entrevista también que nos hablan de enraizamientos, de otro tipo de cosas. ¿Cómo podemos empezar a controlar esos sueños? Primero hay que tener mucha conciencia, porque dentro del sueño, cualquier de los tipos de sueño que haya, estamos viviendo una película, estamos viviendo. Eso es como una segunda vida, porque la experiencia es muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que pocas personas, y se puede lograr con práctica, con mucha seguridad, y sobre todo el no tener miedo, y también estar consciente de que estás durmiendo. ¿Cómo lo sabes? Te das cuenta porque algo no te cuadra en ese sueño.
Cuando algo ya no te cuadra, ahí usualmente es cuando yo empecé a darme cuenta que estaba soñando y empecé a cambiar de solo un sueño a ser sueño lúcido, donde yo ya empezaba a controlarlo. Hasta cuando llega en ese momento en donde en ese momento de mi vida es no me gusta algo, cambio, me voy a otro. Sí, sí, exacto. A veces, bueno, un poco lo que comentas tú, ¿no? De no tener miedo y poder llegar a controlar. Bueno, que es un periodo que la gente, si nunca lo ha hecho, no esperes esta noche soñar y ya controlar. Es un proceso. Poquito a poco. Y, por ejemplo, ¿en qué detalles te puedes dar tu cuenta de que decir esto es un sueño? Y no, porque hay sueños que son tan reales a veces, ¿no? Cuando estás durmiendo con la gente, sobre todo las pesadillas, ¿no? Que eso es lo que más tiene lo que más suele vivir. ¿En qué detalles o cómo te puedes dar tu cuenta de esto no me cuadra, esto es un sueño? Te pongo un ejemplo, hace muy poco, fue exactamente, en este sueño yo estaba viviendo una situación de estrés constante. Primero la casa era totalmente diferente, el color de luz que entraba era diferente, en donde estaba la cocina que no paraba de perder agua. Yo lo solucionaba, me daba la vuelta, se volvía a perder, lo volvía a salir, o sea, lo arreglaba el grifo, ahí me di cuenta, ¿de dónde me aparecen las herramientas? Yo no soy plomero, eso no se me da bien, pero dentro del sueño lo estaba haciendo y digo, y yo ya tomé conciencia y digo, bueno, lo voy a arreglar porque eso significa que algo tengo que. Ahí estamos hablando de, ya empecé con sueños lúcidos, pero eso, el sueño lúcido es la conciencia del sueño y luego hay una resolución. En ese sueño estaba viviendo algún problema que se me estaba escapando de las manos en este plano, en donde me tocaba eso. Y estábamos hablando de fuga de agua. Eso significa que había algo dentro de mi vida personal en esa etapa que faltaba un poquito de fluidez o yo no lo dejaba correr. Porque quería, en teoría, pararlo. Por lo cual, ahí estamos con la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando ya tomé conciencia, porque veía que no me cuadraban las cosas dentro de ahí, dije, mira, ¿sabes qué? Lo dejo estar. Cogí, me voy a otro sueño. Ahí es cuando te das cuenta que en esta situación era ligera. Te puede pasar de que te está persiguiendo una bestia. Ahí me pasó justamente cuando era niño, era como que siempre soñaba específicamente con un ser que me perseguía, en donde yo corría y no paraba de correr, hasta que era como que me encuentro con una puerta, abro esa puerta, había 3 puertas más. Y yo dije, esto no puede ser. Exacto, se abría. Me cambia, o sea, es como cuando ya tomas conciencia y me giro y ya no era una bestia. O sea, tú en ese momento dices, pues simplemente te vas del sueño, dices, no quiero seguir aquí, ¿no? Me voy. Es como cuando estaban las antiguas películas, no aprieto el botón, saco la cinta y pongo otra. Correcto. Es más o menos así. Es así. Justamente esas antiguas películas era como que la solución está ahí. Solo hay que decidir cambiar de cinta, porque si no me gusta la película, ¿qué te quedas? No, claro, todo el mundo se va, ¿verdad? Cambia otra más divertida. O sobre todo es eso, si estás en un momento, si te estresas o tal, pues ahora no todos los sueños se pueden hacer lúcidos. Hay algunos que son karmáticos en donde tenemos que sí o sí vivirlos. Y te despiertas. O entramos también en los sueños bucle, en donde estoy soñando, me despierto, creo que me he despertado, el sueño sigue, me vuelvo a dar cuenta que sigo soñando, me vuelvo a despertar y sigue soñando. A mucha gente le puede pasar, a mí me ha pasado un par de ocasiones, hasta que encontré qué es lo que tenía que vivir en ese sueño para que me dejaran despertar. Pues sí, no, y lo que a mí también me ha pasado una vez este sueño, además es a veces angustioso, ¿no? De que te despiertas, vuelves a despertarte, pero sigues soñando, es curioso. Y antes de seguir avanzando por ahí, también un poquito en relación a la pregunta que quería hacerte, que has abierto un melón que creo que puede ser interesante, que es el tema de la interpretación de sueños. Entonces hay mucha gente que tiene el diccionario de Emilio Salas, que es de estos antiguos, y buscaba, sueño con dientes significa bla, 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 no sé qué, pero a veces no todo es tan literal. Entonces, ¿tú cómo podrías decirle o explicar, o cómo haces tú y explicar a los demás para interpretar los sueños? ¿A quién puedes acudir que va a decirle, he soñado con esto y no sé qué significa, aparte de gente que los interprete, pero tú mismo, porque esto al final uno mismo puede llegar a interpretar sus sueños? ¿Cómo podemos hacer esto? Vale,
Este libro que mencionas sí es de ayuda. Puedes encontrar mucha ayuda por internet, pero siempre recordamos que es generalizada. La interpretación de sueños va a ser todo dependiendo de nuestra cultura, nuestra forma de ser, en ese momento en cómo esté desarrollada nuestra mentalidad. O, por ejemplo, una persona fantasiosa va a tener una diferente forma de interpretación de un sueño a una persona muy física, terrenal. Es decir, un artista no va a hacer la misma interpretación que un abogado. Correcto. Ambos son dos personas que tienen dos carreras diferentes, dos formas de ver la vida de una forma diferente, y podrían soñar los dos con una escalera. Es una escalera. La pregunta es, ¿estabas subiendo la escalera, pasaste por debajo, ¿de qué color era la escalera? ¿De qué color era el sueño? ¿Qué había después de la escalera? ¿Me entiendes? Todo va de acuerdo a el largo. Entonces, cuando alguien viene a mí, le pregunto, intenta recordar algo de detalle, y yo tengo esa habilidad de que con que tengas una imagen clara de lo que soñaste, yo ya empiezo a jalar del hilo. Un hilo que por experiencia lo he encontrado, entonces ya puedo hacer una interpretación total. Y a veces me pasa que esa persona no recuerda eso, me falta un detalle. Cuando un sueño no tiene sentido, pero tiene una interpretación, porque no todos tienen interpretaciones, ahí yo sé que me falta un detalle. Entonces ahí empiezo a preguntar. Porque a veces, al ser yo vidente y empático, se me genera una imagen de, vale, este estaba aquí, ¿y de qué color estabas? Oye, pero te faltó esto. ¿Lo recuerdas? Ah, sí, es verdad, que sí estaba en el sueño. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, es que lo estoy viendo. Y ahí ya podemos tener una interpretación completa. ¿Cómo lo haces personalmente? Con mucha práctica, prestando atención a los detalles. Es muy importante, detalles. ¿Y a quién podrías preguntarle? ¿Puedes preguntarle a tu yo superior o a alguien? ¿O mejor? Sí. A ver, si estamos hablando de una persona con cierto grado de conciencia, si tienes comunicación con tus guías, pero los guías depende cuál te va a decir, apáñatelas. O, sí, vente por aquí, o te explico, o me lo pongo, que te lo pone en la cara. ¿Sabes? Te lo pone, sales a la calle y venga y se pasó un coche amarillo con una forma diferente. Vale, eso significaba que era sobre este estilo o este color o este específico y tal. Y si no es investigar y sobre todo investigar. Y si no, pues de momento pueden acudir a ti, que tú les ayudarás con la interpretación y a encontrar ese camino o esa respuesta que no han podido encontrar o ver todavía en el sueño. Sí, porque igual siempre va a ser de que ese sueño es la respuesta descifrable a un problema que está, o a algo que está pasando, que pasó o que podría pasar. Porque de acuerdo a la connotación del sueño se puede saber si va a ser una premonición o una resolución a algo que está pasando o que ya pasó, pero que ha sido un caso no cerrado. Porque al fin y al cabo el alma intenta cerrar ciclos, intenta cerrar todo para poder avanzar. Si vamos acumulando, al final la mochila se volverá muy pesada. Exacto, bueno, y un poquito se trata de destriar aquello que nos sirve y que no nos sirve, ¿no? Sí, y además si hay que cerrar ciclos, si hay que cerrar algo, nuestro inconsciente va a querer dejarlo, pero dejarlo zanjado, ¿no? Bueno, lo guardo ahí y tal, y ya cuando ya pasen 3 años ya lo volveremos a abrir. Se intentan, y sobre todo intenta hacerlo por el modelo de los sueños. Es una forma inconsciente de trabajar lo que no queremos en forma presente, actuar. Pues sí, entonces ahora seguimos avanzando en el mundo de los... Antes los has dejado un poquito, los sueños en bucle, los sueños repetitivos un poquito. ¿Eso qué significa? ¿Y se puede salir de ese tipo de sueños? Sí, de este tipo sí o sí se va a salir porque tenemos que despertar. Usualmente en bucles máximo ha pasado como 4 o 5... Sí, hasta ese punto pueden llegar a ser, pero es porque no se da cuenta. Ya llega un momento donde tu propio guía te saca de ahí. Luego otro día te toca otra vez, Exacto. O sea, hasta que lo aprendes, pero te sacan de ahí. O también depende el bucle en donde estés. Si estamos hablando de que tienes que solucionar, sí, pero si tienes que aprender algo, lo vas a hacer. Si hasta que no lo aprendas, no saldrá. Correcto, porque luego ahí ya estaríamos tocando otro tipo de sueños que son los de aprendizaje. ¿Cuáles son estos? En donde tocamos
en donde vamos a ciertos lugares, a donde templos, X cosas, en donde vamos a aprender, o tenemos contacto, o donde tenemos contacto con nuestros guías, ángeles, muchos maestros ascendidos también, donde vienen ellos dentro del medio onírico para enseñarnos. Y si no, con nuestros ancestros. Y en estos sueños de aprendizaje que tú hablas, ¿aprendes literalmente cosas o simplemente recuerdas, despiertas, ¿no? Porque alguna vez hablamos tú y yo hace tiempo, ¿no? Cuando viajamos a planos, la gente ya aprende cosas allí y tal. Entonces, estos sueños de aprendizaje, exactamente cómo funcionan. Vale. Primero, si en esta parte de aprendizaje viajas a una época pasada, o de dos, o estás haciendo un viaje astral, viajando justamente para ver o aprender un momento de ese detalle, o estás recordando algo de una vida pasada tuya. ¿Vale? Y si vamos a otros lugares que no conocemos, en donde recibimos información, es porque es algo que está para nuestro aprendizaje. Entonces, muchas veces, yo voy, me acuesto y yo le digo a las viejillas, necesito esto, por favor, si me pueden ayudar, se los agradezco. Y vivo este viaje. Y ahí es cuando ya empiezo a tener toda esa información. Cómo hacerlo, cómo sacarlo, muchas otras cositas que uno va aprendiendo queriendo. Queriendo, exacto. ¿Y tú puedes programar que tú quieres que tu alma o que tu energía vaya a aprender? ¿O esto es algo que sucede porque sí? Sucede porque sí, porque te toca. Es como tu guía o tu alma vaya necesitando aprender, limpiar, deshacer, o solamente solucionar cosas, o vivir parte de los déjà vus que tenemos aquí en el presente. Déjà vus son sueños premonitorios que tuvimos. Así de claro, ya tenemos esa imagen ahí. Pero se bloquea hasta que lo vives. Es que yo tenía que vivir eso. Pues así es. Y si no, estamos hablando de nos toca y se programa. Yo programo cuando realmente lo necesito y pido de favor, porque es igual también es que no, yo quiero esto, me lo van a dar. Gánatelo. Claro. ¿Sabes? Y va por eso. Pues eso también es interesante, ¿no? El poder aprender, porque hay gente que aprendemos físicamente aquí en el plano estudiando, pero también podemos aprender en ese mundo de lo onírico, y luego todo eso que aprendemos allí, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestro plano físico o a nuestra existencia, ¿no? Pues por ejemplo, gente que a lo mejor un día se despierta o se le da bien tocar un instrumento cuando nunca había tocado, ¿no? Que a lo mejor podría ser un ejemplo. ¿O cómo hacemos para traer todo eso que aprendemos aquí a nuestra realidad? Es complicado. Primero, porque cuando uno va a aprender, va a aprender ciertos conocimientos. Ya me gustaría a mí ir allá y aprender a tocar violín y venir aquí y tocar como un dios, porque me encanta el violín. Pero usualmente ese aprendizaje son conocimientos específicos que necesitamos para este plano. Todo lo que vayamos a recordar es porque lo necesitamos para este plano. Necesidad. No es yo quiero y yo lo tengo. No. Para tu crecimiento y tu desarrollo necesitas aprender algo. Vale, me dan la información, te lo traen. ¿Cómo lo traemos? Con mucha conciencia. Muchísima. Y eso es algo complicado, por eso hay que trabajarla. Claro. Por eso hay que empezar a aprender a recordar los sueños, a identificarlos, a aprender a viajar por ellos y a saber cuándo sí y cuándo no. Y una vez de eso, tener un poquito de espacio o de limpieza del alma para que te den permiso o autorización para traer ese recuerdo aquí. A veces cuando hablas de conocimiento para traer aquí que necesitas aprender, puede ser que tú, para superar alguna situación que tú tengas, que tú vivas en tu día a día, que no sabes cómo salir, que inconscientemente descargues esa información para poder encontrar una solución a ese problema o eso que te está afectando. Sí, una vez recuerdo justamente de una persona que vino a mí que fue raro, pero literalmente fueron la respuesta del examen. ¿Examen suyo o tuyo? No, suyo. Mío no era. Ya, bueno, de pequeño lo hacía.
De pequeño lo hacía, pero esto ya es premonición. En su caso era todo, como el examen que tenía era como que todo muy mental, mucho de resolver situaciones en ese momento. Sin querer, esta persona le dieron esas respuestas. Y yo digo, es que no sé por qué te están diciendo sobre estos números. Resulta que esos exámenes tenían ese número. Y yo, mira, pues ahí tienes la respuesta. Bueno, ahora que no venga todo el mundo a consultarte que tenga oposiciones, a ver que les des las respuestas, ¿no? Si no... No, eso es personal. Eso ya... Bueno, fuera bueno, si no hasta yo mismo digo, mira, me saco la lotería. Exacto. ¿Sabes? Que eso es otro tema importante. Hay gente que ha tenido la premonición de números de lotería. ¿Sabes? Pero es lo curioso porque a veces sí y a veces no. Sí, todo el mundo ha soñado, ¿no? A veces va a comprar un número que dice, esta noche he soñado con este número y vas a la tienda y lo compra. A veces lo que dices tú no siempre se da, o a veces te toca un pequeñito premio o no te toca nada, simplemente, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, hacemos caso a esos sueños, ¿no? Pensando que, bueno, le haré caso por si acaso, no es acaso que me hayan dado un número y luego me pierda el dinero. Sí, o solamente que no es ahí donde tenías que comprarlo, sino que era en otro lugar o en otra fecha. Claro. Por eso es hacer caso a los detalles. Ese día solo se vio este número, vale, terminaba en 587, te ponemos ejemplo. Pero viste si fuera estaba con frío o tú estabas vestido de frío o de calor. Significa, y si estamos en invierno y estabas en la ropa vestida de calor y veías que fuera hacía calor, significa que este regalito no viene para ahora, es para verano. ¿Me entiendes? Es como que los detalles son importantes. Sí, porque lo primero que haces cuando sueñas es, dices, voy ya mismo, ¿cuándo es el siguiente sorteo? ¿El jueves? Pues para el jueves ya compro, ¿no? Sin pensar en lo que dices tú, en los detalles, o esa calma de decir, de no coger el móvil, de estar 5 minutos, de ver lo que he soñado y no ir corriendo, pues venga, lo compro para el jueves que ya hay un sorteo. Sí, de ahí te levantas, vale, estoy aquí otra vez, ya he vuelto, que me toca vivir hoy día, lo que sea, X, pero en eso deja el móvil un momento, se puede vivir sin él. Otra pregunta que a veces no me han hecho también cuando hablábamos con gente de los sueños, ¿se puede viajar no a otros planos, sino como a otros planetas dentro del mundo de los sueños? Es decir, por ejemplo, soñar que gente que tenga conexión con Lemuria, con Siria, con todas estas razas, ¿tú puedes viajar a esos planetas en los sueños o estaríamos hablando de viajes astrales? No tiene nada que ver. Esto es que también estamos hablando de que un viaje astral está dentro de los sueños oníricos. O sea, estamos hablando de que tu alma se está desplegando, o un fractal de tu alma se está desplegando y se está moviendo para ese sitio concreto. ¿Se puede? Sí, porque la experiencia te lo digo. Pues últimamente estoy visitando mucho un plano muy divertido y sí, se puede. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que y yo soy muy R con esto. Hay que tener mucho énfasis en, recuerda que es un viaje, es un esto. Seguimos viviendo aquí, nuestra experiencia que hemos decidido venir, esta experiencia aquí es para vivir aquí. Lo que aprendemos de allá o cojamos de allá es porque algo nos alimenta o nos retroalimenta o nos da placer de alguna forma de reconectar con esa parte. Porque al fin y al cabo, si tenemos acceso a ese plano, de ese planeta, de esa raza, es porque algo tenemos en conexión. O algo tenemos que aprender. Correcto, sí. Sí, porque eso a veces hay gente que hablando pues te cuenta que viaja mucho por aquí o que ha visto cosas en sueños, y eso, bueno, pues lo que dices, sobre todo lo importante es tener los pies en el suelo, ¿no? De que estamos aquí, que está muy bien lo que hemos visto allá, pero ahora estamos aquí, ¿no? Aunque viajemos astralmente o oníricamente allí. Otra cosa que te quiero preguntar también, que lo has dejado un poquito insinuar, son las capas del sueño, ¿no? Que hay como diferentes capas o realidades. ¿Esto nos podéis hacer un pequeño mapa hasta donde nos puedas contar? Vale, hasta donde se pueda. Primero, una vez dormimos, tenemos que tener mucho cuidado de no ir al astral. ¿Astral qué es para quien no sepa lo que es el astral? Al astral es ese plano paralelo a este, en donde hay muchas cosas feitas. Vale. Por así decirlo. Es muy arriesgado y muy peligroso. Entonces, muchas veces de forma inconsciente nos llegan. Por eso es importante tener limpia la casa. A mí me ha pasado muchas veces, he de decir que me divierto mucho ahí.
O sea, lo siento, me gusta el peligro. Una vez sabes controlar ciertas cosas, a veces voy para divertirme solamente. Pero sí, también ese sitio es lugar y puertas a otros sitios. ¿Y por qué nos llevan a este plano? ¿Qué veces nos llevan? Ponte, tienes una entidad en casa que necesita limitarse de ti mientras duermes. La forma más sencilla para ellos es tenerte en un plano donde ellos son fuertes y tú tienes menos capacidades. O sea, que estamos hablando que, por ejemplo, soñar con el bajo astral o con el astral significa que puede haber un peligro o alguna situación que requiere de nuestra atención porque estamos yendo a planos bajos donde nuestra energía se drena, donde pueden haber problemas, sí, ¿no? Y usualmente pasa cuando descuidamos nuestra energía y baja la vibración. Y si tenemos una vibración baja, es lo que nos conlleva a que nos arrastren ahí. Si nuestra vibración está bien o está alta, es como que no nos pueden tocar. Es esa capa en donde no. Usualmente los mediums, pues tenemos como que, no me gusta decirlo, pero somos como libre acceso a, porque si quieres que no tenemos esa conexión muy cercana con la muerte. Y ahí muchos desencarnados están. Entonces, antes de yo de considerarme vidente, porque después de tanto, yo antes decía que era solo medium, ahora después de tanto conocerme y de tantos conocimientos que he recordado, porque básicamente estoy recordando mucho sobre mis vidas pasadas, y estoy trayendo esos conocimientos aquí, y no, me he dado cuenta que había un punto diferenciador. Ninguno es más o menos que otro, eso sí es importante señalarlo, solo que son funciones diferentes. ¿Vale? Son como partes de los sentidos diferentes. Un sentido que ha despertado diferente al otro. Ambos pueden hacer lo mismo, contacto con lo mismo, pero es peligroso ir, vuelto he dicho, no piden ir al astral. Que conozco gente que le gusta ir por conocer o solo, no, que me dicen que... No, pide cosas bonitas o sea, aprender realmente algo bueno que necesites para tu vida, no pasar peligros. Sí, yo solo recuerdo haber viajado inconscientemente al astral en un plano y ver mucho barro, mucha gente muriéndose y luego salir de ahí, lo que dices tú, y al levantarte de dormir y decir, bueno, pues ahora me hago una limpieza, con cada uno con sus métodos, con lo que haga limpiarte, porque claro, aunque sean sueños, tú puedes llevarte muchas cosas de ese plano también. Sí, te los trae para casa, ya te digo yo, que a veces yo me doy la vuelta y digo, vale, esto no debería estar aquí. Claro, y hay que devolverlo. Esto, dijésemos, sería el plano más bajo de los sueños, el astral. Luego, ¿existiría como algún...? Dime, ¿qué ibas a decir? No tan bajo, hay más bajos. ¿Más bajo? Hay más bajos. ¿Se puede contar o...? Mejor es que no toquemos esos temas porque básicamente ya salimos de lo que son los sueños. Ya iríamos a otras realidades. Eso ya es otro plano. No es realidades, pero sí, esos son otros planos. Y son menos agradables todavía. Vale, pues dejaremos como que hay algo más, lo dejaremos ahí, el astral, ahí. Y vamos a seguir subiendo un poquito hacia más arriba, ¿no? ¿El plano medio o cómo sería ese sitio donde más o menos todo el mundo se suele mover, ¿no? ¿Sería ese tipo de plano? Todo va dependiendo, porque estamos hablando de... Si seguimos hablando de sueños, cada persona va a tener una vivencia diferente de acuerdo a la tipología de sueño en la que se encuentre. ¿Vale? Básicamente eso estaría todo en una planta con diferentes departamentos, ¿vale? Que a veces, dicho esto, acoto que a veces dos personas pueden compartir un mismo sueño. O sea, que dos personas sueñen exactamente lo mismo. Que correcto. O personas que se conozcan o que no se conozcan. Ahí viene la parte divertida. Que se conocen porque tienen una energía afín y están conectados por un lazo, o que no se conocen, están destinados a conocerse y energéticamente ya se conocen ahí porque han compartido muchas veces un mismo sueño, y por haces del destino, después de un año te lo encuentras y sabes que le conoces. Y no se tiene la conciencia de que esta persona la conozco de lo onírico. O sí, me ha pasado 2 veces de que, oye, yo te he visto en tal lugar, tal y tal. Sí, es verdad. O hemos estado en el mismo plano. Justamente ahora estoy con una chica brasileña, vive en Galicia, pinta. Y exactamente ha pintado lo mismo que yo he vivido desde siempre. ¿En sueños? Sí.
al mismo lugar donde yo he visitado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo le enseño esto y veo su cuadro y es la misma matiz. Sí, sí. Además, creo que ya sé de qué persona hablas, porque puede ser que estuviera también en el Magic, ¿no? Sí. La última edición que se hizo. Sí, sí, pues qué curioso, ¿no? A veces como los sueños, como en este caso, lo que soñan dos personas diferentes. El ejemplo más claro, bueno, pues tú mismo de eso que te pasó. ¿Qué más podemos encontrar en ese plano medio? Así como... Yo le llamo medio, pero no sé si exactamente sería el nombre correcto. Prefiero llamarlo como sueño, solo Sueños. en el onírico. En el onírico. Porque es eso. O sea, nos podemos encontrar con otras personas, con otros seres, con otros esos, pero estamos todos mismos, estamos en lo mismo. Que una vez salimos dentro del plano onírico, ya estamos hablando de ese tipo de sueños en donde visitamos otras realidades, donde ya se convierten viajes, los míos astrales o viajes, en donde ya salimos del onírico y salimos a los otros planos. Correcto. Que eso ya es como materia para otro podcast. Exacto, ya para la siguiente vez que vengas. Y existiría, como hemos hablado del plano más bajo, también existirá un plano muy elevado donde a lo mejor sea difícil acceder, donde se pueden encontrar pues gente que sea más católica por los ángeles o energías de alta vibración. ¿Existen esos planos en el onírico? Sí, está dentro de los sueños de aprendizaje. Usualmente nosotros no podemos pedir quiero ir allá. Ellos vienen a nosotros porque piensa que vibracionalmente mucha gente, básicamente casi todos los humanos, no soportaríamos esa vibración, es muy alta. Sí, algunos se sienten cómodos estando cerca pero no, y ellos se acercan a nosotros para enseñarnos, advertirnos, decirnos algo, o sencillamente a veces solo quieren curiosear acerca de nosotros. Porque como no sabemos, o mucha gente no sabe lo que fue antes de venir a este plano, algunas personas son seres elevados que han venido a vivir este plano. La experiencia terrenal. Correcto. Pero en realidad tiene una conexión muy fuerte con ¿quién te diría? ¿Con ángeles? Con arcángeles. Ángeles básicamente están con nosotros, nuestros ángeles. ¿Vale? Los arcángeles. Arcángeles, Sí. Querubines, serafines. Serafines, todo. sobre todo con serafines, son los que tienen mucha intervención con nosotros y otros seres también. Sí, por eso también da para otro podcast, como dices, Sí. hablar del mundo angelical, Sí. que también un poquito, bueno, es que lo tocas un poquito todo, ¿no? Eres un hombre que viaja mucho, que eres curioso y le gusta aprender y además conectas muy rápido con todo. Sí, tengo esa habilidad, digamos, sobre todo para hacer amiguitos, que yo les llamo amiguitos, siempre les he llamado amigos. Pero sí, tengo esto y gracias a eso he conocido a otros seres muy importantes. No es famosos, me refiero a importantes en mi vida, con mi aprendizaje, en donde se ha aprendido y justamente es así, tomando conciencia de, te pongo un ejemplo, había que matar a alguien. Yo era como que todo era una turba que iban a matar a esa cosa. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué matarle? Es bonita, déjala. Y yo, no, que no la quiero matar. Y yo como me puse en medio de todos y ahí ya cambió. Tomé conciencia y ya en vez de ser un monstruo empecé a hablarle. ¿Me entiendes? Es como Sí, que sí, hiciste un amigo nuevo. Sí, no, y me ha ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo con esta persona. Bueno, este ser. Este ser, exacto. Sí. Pues otra cosa también, por ejemplo, que te quería hablar, que lo has medio comentado, es que puede ser que nos espíen en sueños. Sí, bastante. Usualmente hay que tener un poquito más de conciencia para darnos cuenta. Y básicamente estamos vigilados, no diría tanto, observados sí. Observados. ¿Sabes? Para ver por qué, si vamos por un lado o por otro, o solamente a veces están observando para proteger. De que si algo no debe estar ahí, no va a estar y te expulsan. O a veces me ha pasado muchas veces que me he encontrado con un ser que te bloquea todo lo que hayas aprendido. O sea, todo lo que hayas vivido ahí en ese plano es como que de repente te bloquea. Y yo digo,
vale, es difícil escapar de él, pero a veces como que, bueno, oye, bueno, te dejo pasar con esta información. Exacto. Porque de contrabando, ¿no? No contrabando como tal, pero sí es como que, bueno, sé que no vas a hacer nada malo con este conocimiento, está bien. Sí, o sea, también dentro de, entonces, ya tanto observadores que dices tú, pero también hay protectores del mundo onírico, ¿no? No sé si conoces, pues, la de Sandman, la serie esta un poquito, ¿no? Donde está Morfeo, que es el protector de este mundo, ¿no? Y tiene, pues sus agentes, sus cositas que va un poquito ayudando. O sea, podríamos decir que dentro del mundo onírico existen también guardianes. Sí los existen, aunque te soy sincero, evito al 100% cualquier tipo de serie o película que pueda sugestionarme. Solo no la veo. ¿Me dices que ves? Comedia. Me encanta reírme. Aunque me cuesta reírme, pero comedia... Bueno, que te has reído mucho. Sí, no, eso... ¿me entiendes, sabes? Sí. Pero evito. Todo el mundo me recomienda. Yo no te voy a decir que no sea buena. A ver, como he visto flashes así, pero no, yo me cojo, me encierro en mi habitación y sigo con mis cosas o me pongo a ver comedia. ¿Por qué lo hago? Para mantener mucho la parte real de lo que no pueda ser influenciar. Es decir, evito cualquier tipo de influencia externa que no sea como que luego puede influir de una forma mínima al momento de. Entonces, lo que he vivido no es porque lo he visto antes de. Es porque tu propia experiencia. Correcto, o sea, es por mi experiencia. Y usualmente, si se trata de un tipo de este tipo de series, primero prefiero aprender o prefiero realmente estar seguro de lo que voy a hacer y luego ya me doy la libertad de decir, bueno, voy a ver qué tal. Y cuando empiezo, bueno, no conecto, es mentira, es todo ciencia ficción, me voy. Claro, porque al final cuando tú ves una obra, sea de este tipo o de cualquier otro, al final es la visión del creador que ha tenido, que a lo mejor ha visto realidad así o de su manera, y a veces nos influencian mucho las cosas, igual que nos influencian las películas, cuando uno está triste, pues se tiene que beber un whisky, una cerveza, ¿no? De esas influencias inconscientes que se nos van quedando antes de formarnos nuestra propia, incluso pueden llegar a deformarnos de cómo la vamos a ver porque ya la vemos influenciada por la visión del creador o de esa persona que ha hecho la serie, película, libro, lo que sea. Sí, por ejemplo, personas que les gusta ver muchos cartoons, dibujitos, básicamente sus sueños van a estar muy influenciados por esa parte. Al igual las personas que son más de estar constantemente con películas de terror o cosas muy eso es lo que digo, culturalmente se traduce el sueño de una forma diferente, de acuerdo a cómo está tu mente. No es que sea malo, solamente que es diferente. Entonces, yo como me crié dentro de, todo tiene que ser como lo ves, como es, y yo soy del método científico de lo veo, lo toco, lo de esto. Entonces, me gusta más este estilo, respetable con todo lo demás, pero me gusta así, y creo que es una forma de mantenerme lo más limpio posible a cualquier intervención externa. Sí, no, yo en eso coincido mucho contigo, ¿no? Cuando yo a veces investigo alguna cosita, primero lo hago por mi cuenta o lo canalizas o lo ves y luego ya buscas otras personas a ver si coincide, si no, si es parecido, porque si no ya partes influenciado por el conocimiento, no conocimiento o por la visión de esa persona o cómo lo ha canalizado, cómo lo ha visto, que cada uno pues dentro de, ¿no? Todo el conocimiento es como una esfera, yo veo una parte de la esfera, tú ves otra y no es que estemos equivocados, sino que cada uno ve la esfera que necesita ver o desde el punto desde donde tiene que verla. Sí, no, y justamente hace poco hice un pequeño viaje en donde estoy conociendo a una criatura, un ser estelar, lo que sea. Jamás había visto algo así. Y como tengo mucha curiosidad, estoy investigando todo lo que puedo. Claro, y si eres el primero que lo ves, pues es lo que dices tú, ¿cómo vas a buscar información, ¿no? Si eres el primero que no, que lo ves. quiero saber más. Quiero entrar más, quiero eso. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta el conocimiento. Pero también es verdad que eso lo mantengo ahí. Ahora, me encantaría poder decir que por mí yo durmiera las 24 horas del día, porque estar en este plano es divertido. Pero volvemos a decir, recordamos que hemos venido a vivir esta experiencia. Así que hay que mantener un equilibrio entre una y otra.
Exacto, como el día tiene 24 horas, pues 12 durmiendo, 12 trabajando y... 8, No. no, son 8, 8 y 8, creo, 8 sí. Sí, bueno, sería más bien, sí, 8 y Sí, 8 y sí, 8. 8, porque ya 12 horas durmiendo es... Depende de lo cansado que estés. Sí, pero el cuerpo se recupera mucho. En sueño se recupera mucho. A menos que tengas problemas de salud, con respiración, como apneas, como el cortisol alto, el cuerpo se recupera mucho, porque para eso viajamos. Exceptuando que vayamos a ciertos planos en donde se drene nuestra energía y aunque durmamos 12 horas seguimos igual de cansados. Quitando que tengamos la parte médica de apneas y cortisol. Correcto. Eso ahí. Si no hay nada de esto y hemos dormido 12 horas y no nos hemos descansado y coincide que esas 12 horas hemos tenido o sueños sexuales o algún tipo de pesadilla drenante que te cansa, te agota y tal, hay algo que no. Que los sueños sexuales también es verdad. Estamos hablando de sucubos, incubos que se meten por medio de estos tipos de sueños para drenarnos, por medio del onírico. El onírico. Pues sí, también, claro, eso ya sería abrir otro melón también muy, muy grande, que lo dejaremos para futuras ocasiones, que nos hables y nos comentes muchas cositas. Pero ahora vamos para ir recapitulando un poquito del mundo de los sueños que hemos ido viendo. ¿Cómo le dirías a la gente para que eso, hacerte una pequeña rutina para que tú tengas un buen descanso, tengas un sueño provechoso y te despierte pues recargado de energía, o si vas a otros planos pues que luego sepas que hacer algún tipo de protección también? Pues yo he leído, te dicen, pues te pones un vaso de agua al lado de la cama o cositas así cuando uno tiene pesadillas, pero básicamente más que enfocado al tema pesadillas es cómo tener una buena rutina de sueño, de descanso desde el punto de vista energético. Vale, punto de vista. Primero tienes que conocer tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene pesadillas cuando cenas tarde, no cenes tanto. Tómate algo ligerito. ¿Por qué? Porque eso influye en el descanso. Y eso va a influir también en que tengas una pesadilla. En mi caso, yo cenar me manda directamente a pesadillas. Yo ya me conozco, yo ya no ceno. Un vasito de leche, un té, una infusión, algo así, y voy muy bien. Como bien, sí, pero luego eso ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como mi rutina, para mí, yo no digamos soy el mejor ejemplo para darte, yo hago esto, no, usualmente yo tengo mi espacio protegido, mi cama está protegida, mi habitación está sellada, mi casa está sellada, hay que pasar muchos filtros, claro, porque ya he tenido experiencias y como ya he tenido esas experiencias, no quiero. Pero por ejemplo, de normal, pues puedes poner unos minerales, ¿no? Que siempre hablo para gente, ya no que viajen tanto como tú o tan de esto, sino para alguien común que se esté iniciando un poquito, pues puedes poner minerales o 4 cositas de protección. Justamente iba por eso. Protecciones. Hay que ver muy bien los minerales. ¿Se funcionan? Sí. Pero hay que saber cómo usarlos. Primero tienen que estar limpios. Luego tienes que activarlos para ti. Ojo, una vez activan, solo son para ti. No los puedes compartir, no los puedes... Son tuyos, son celosos. Tú, por ejemplo, en este proceso podrías ayudar a las personas. Si alguien dijera, pues a mí me interesa protegerme también en sueños y de esto, pues podrían acudir a ti y tú hacerles esta pequeña guía personalizada a cada persona. Sí, porque cada persona es diferente, ¿eh? No todas las piedras funcionan de una forma con ciertas personas. A veces las piedras nos eligen. Sí es cierto que cierta tipología de piedra nos da más de una cosa que de otra, pero te pongo un ejemplo. No deberías dormir con amatistas. A mí me funciona de maravilla. ¿Sabes? Es como que cada persona funciona de acuerdo a tu vibración, de acuerdo a muchas cosas. Por eso siempre es bueno ser personalizado más que generalizado. Entonces, lo que sí que puede hacer todo el mundo, conocer su cuerpo, evitar en las noches cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de películas de terror, cosas muy fantasiosas, o irse a la cama después de una discusión. Calma, tanto como si es para despertar, que sea para dormir igual. Mi rutina siempre es ducha, relajado, musiquita de fondo o algo de comedia. Siempre es así, es música. Además soy mucho de instrumentos de cuerda, y así que es eso.
Y una vez, hazla esto. Usualmente, sin ruido de fondo, sin luz, porque esos son dos interruptores que no funcionan para entrar bien en REM. Y luego solamente es calmar. Si tienes muchos problemas, ya déjalo ir, déjalo fluir. Es como si hicieras una meditación para dormir y entras en meditación y ya te quedas dormido. Para realmente empezar a tener sueños reales, con calma, y lo que uno los puede recordar, porque si te vas a dormir estresado y te levantas estresado, olvídate que ahí no te vas a acordar de nada. Pero si te vas calmado y te levantas calmado, más de un sueño vas a recordar, porque no solo tenemos un sueño. Hay personas que han podido vivir hasta 17 sueños en una noche. Guau, imagínate. Cuando te levantas tan cansado, ¿no? A veces. En realidad yo no me levanto cansado. Pero ¿por qué? Porque la mente es tan poderosa y el alma es tan poderosa, y recordamos que allá el espacio-tiempo no existe como aquí. Entonces a veces me ha pasado que unas horas de aquí, que han sido 3 contaditas, allá ha sido una semana de vivencia. Wow. Entonces es también como que se puede aprovechar el tiempito. Sí, exacto, ¿no? Y para el avance personal y energético de cada uno, pues está muy bien que la gente pensamos nos vamos a dormir y ya está, y a lo mejor tu alma está trabajando para que tú evoluciones, para que crezcas, que tengas conocimientos, y sobre todo eso, al final, que tú evoluciones y todo lo que traes o aprendas te sirva para esta realidad. Sí, porque por ejemplo, yo soy de los que me tengo que levantar a las 9 de la mañana, yo me puse el alarma a las 8:30. Porque puse la alarma, ya me recordé, con los ojos cerrados la medio apago y calmo. Y que sigo con los ojos cerrados, pero ya empiezo a relajarme, tal y tal, y luego empiezan a venir, chac, 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 ya tengo mi mapa. ¿Y los apuntas los sueños o no? Que soy gente tengo que buena memoria, pero apuntar los sueños vendría bien, sobre todo para las personas que están teniendo sueños premonitorios. Porque al fin y al cabo es como hacer una checklist. Yo hacía eso cuando era niño. Todo apuntaba todo. Al final tuve que crear un sistema de escritura para que no entendieran todo lo que yo veía. Y no pudieran, ¿por qué tú sabías esto y no dijiste nada? Eso. Y bueno, y al final pues yo voy apuntando cosas importantes que son a largo plazo, sí me las apunto. En otro idioma, eso sí, para que no se entienda. No, bien hecho, también hay que proteger cada uno lo que ve. Entonces, para ir cerrando un poquito, Kevin, si la gente quisiera conocerte, aparte del tema de los sueños, un poquito, cuéntanos dónde pueden localizarte y un poquito, y aparte del mundo onírico, eso que hablabas de las limpiezas, un poquito todo eso que también te dedicas, ¿qué puede esperar la gente de Keyané? De Kenaye pueden esperar un amigo, una persona en la que puedes confiar. Usualmente me gusta pensar en que, y pienso esto, que soy responsable sobre todo en la parte energética. Soy mucho de dar lo que puedo dar. Si no te puedo ayudar, te voy a decir, ¿sabes qué? En esto no voy a poder ayudarte. Conozco otra gente, pienso que cada persona se especializa en algo. En mi caso, ya yo soy muy claro, limpiezas energéticas, protecciones, amuletos, y bueno, y podría ir haciendo alguna otra cosa. Todo depende de cómo. Por ejemplo, me gusta hacer Reiki, pero me gusta más para los animales. Siento que ellos necesitan un poquito más de eso. Tengo un local en este momento en Badalona, luego dejaré la dirección, mi página web también, y ahí estará todos los contactos y todo eso, y poco a poco las cosas que se vaya subiendo, porque es un crecimiento lento, pero bueno. Pero seguro, pasito siempre. A paso. Sí, soy mucho de meditar, crear, hacer, pero siempre es con paso firme. Con paso firme se llega mucho. Es lo que me enseñó desde pequeño siempre mi familia. Una casa con buenas bases, no hay terremoto que lo derrumbe. Correcto, pues es un buen consejo. Entonces, ya para acabar, déjanos, si te dejo la cámara para ti, que nos cuentes, si tú quieres, pues un resumen, algo que la gente quieres que se sepa, porque llevamos un buen rato hablando, o si quieres, o un resumen, o si dijésemos, si tenemos que resumir la entrevista en 2, 3, 4 minutos, ¿qué le dirías a la gente? Le diría sobre todo que se tomen mucha responsabilidad acerca de sí mismo. Conozco muchas personas en donde todo esto es un juego. No, la parte espiritual es muy importante, pero también es muy delicada. Entonces hay que saber cuándo y cómo y dónde,
y en dónde nos metemos y con quién nos metemos. Y aparte de eso, si nos intentamos mantenerlos limpios, nuestra energía, todo va a ser mucho más fácil, nuestro crecimiento va a ser mucho más amplio, y de ahí se va a traducir tanto a lo onírico como al aprendizaje y la abundancia que va a llegar. Entonces, siempre con mucho amor, con mucho respeto, es muy importante. El respeto es importante para todos los planos, sobre todo cuando se va a conocer, y hacer caso a nuestros guías, porque si alguien te dice, no se hace, hay que hacer caso. Pues oye, un buen mensaje para acabar. Y bueno, pues hoy hemos viajado mucho a través del mundo de los sueños, hemos conocido planos, hemos visto un montón de realidades. Se nos ha abierto otro mundo que la gente pensamos cuando cierra los ojos, no, pues cuando cierra los ojos ahí detrás hay un gran mundo que existe y que podemos viajar y trabajar poquito a poco junto con Keyané o con otro de los invitados que tengamos. Y bueno, pues agradecerte el tiempo que nos has dedicado, todo el conocimiento que nos has compartido con nosotros, y esperamos tenerte también más adelante aquí en Frecuencia de Luz. Encantado, cuando quieras, donde quieras. Yo siempre estoy disponible para compartir un poco de lo poco que sé, y cuando gusten igual, cuando yo vaya haciendo cositas os voy avisando. Estará mi página web ahí para que puedan ir también viendo, porque igual estoy en crecimientos. Hay cositas que se vienen también. Y hay que ver dónde te lleva la vida y los caminos, ¿no? Siempre. Uno nunca sabe, o sí. No lo sabemos. A ver si para el próximo. A ver, sí, exacto. Sí. Pues gracias a todos por seguir a Frecuencia de Luz. Os mando un gran abrazo de luz a todos y nos vemos en próximas entrevistas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti, y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.